Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Finally, Creer va a hablar de los Alvarado. Ay, güey. No sé cuántos meses ya llevamos prometiendo este podcast y no más no. Y no más no, papacito de mi vida. Pero hoy, en homenaje a mi amigo Ángel Abraham, que por cierto regaló un boleto para la México el día de hoy, vamos a hablar un poquito de la dinastía Alvarade. La dinastía Alvarado, la cual nace a partir de Chadito Cruz. Chadito Cruz fue un luchador. Fíjate lo interesante. Fue un luchador de los primeritos aquí en México. Y más o menos en los años de los 60, entiendo, empezó su carrera. Un proceso importante, por supuesto. ¿Por qué Chadito Cruz y no Brazo Padre o algo así, no? Porque estamos hablando de los Alvarado. Ahorita te doy un poquito de contexto, pero básicamente era Chadito Cruz porque tenía una similitud muy grande con Black Shadow. Entonces, fíjate la mamada. Como era muy similar a Black Shadow, pues era Chadito. Chadito de Shadowcito. Y de alguna manera, hay que mencionarlo. El cuerpo de Chadito Cruz era más similar a una pequeña estrella, ¿no? Lo que hoy conocemos como pequeñas estrellas, como por ejemplo Virus, como Último Dragoncito. Que por ejemplo Virus trabaja con el roster completo, ¿no? Pero le costó una carrera en las pequeñas estrellas. Y su cuerpo era más similar al de ellos, ¿no? Un cuerpo de un hombre alto. Perdón, más bien, un cuerpo de un hombre normal, como el mío, por ejemplo. Si yo fuera luchador sería una pequeña estrella. Pero que no alcanzaba los tamaños de gente como el Santo, como Black Shadow, como Blue Demon. Esto obviamente evolucionaría, pero aún Super Porky, su altura pues no era superior. Ya lo comparas con, por ejemplo, la altura de la Parca actual y ya hay una evolución bastante constante, ¿no? Pero fíjate cómo son las dinastías de lucha libre. Otro detalle de Chadito Cruz es su otro nombre. Durante un tiempo y por una película de Frank Sinatra, se puso el hombre del brazo de oro. Ah, Creer. Entonces de ahí viene. Pero fue muy poco tiempo. Ahora, sí tuvo un hijo que se llegó a poner Chadito Cruz Jr., pero la verdad es que, así como con los villanos, ¿sabes? Que con los villanos también alguno fue Ray, pues el gimmick siempre va a preponderar sobre un nombre. Eso es una realidad. El nombre de Chadito Cruz tiene mucha historia. El nombre de Rey Mendoza tiene mucha historia, por supuesto. Pero es mucho más llamativo un brazo, es mucho más llamativo un villano. Y es de ahí de donde surge precisamente el que los hijos se pongan brazo. Para hablar de los brazos, pues tenemos que hacer un cronograma enorme. Enorme, 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 enorme. Ahí te va. Nace de Chavito Cruz y de Ana Nieves, brazo de oro, el brazo, brazo de plata, brazo cibernético, brazo de platino, super brazo. Y también tenemos a sus esposas de estos
de estos hombres que son los brazos. Ajá, porque ya con las esposas se hace mucho más enorme el desmadre, güey. Pero a ver, quédense con esto. Tenemos a Brazo de Oro, que para contexto rápido, Brazo de Oro, pues, papá de la máscara y papá de la parca actual. El brazo. El brazo no tiene descendencia luchística tan importante, pero es el que más tiempo estuvo en AAA. De hecho, si ustedes llegaron a ver la película de AAA Sin Límite en el Tiempo, es el personaje de los brazos que sale. Entonces, pues nada, o sea, de que su importancia en la lucha tuvo, su importancia en la lucha tuvo, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahí tienes el contexto de estos dos primeros brazos. Luego viene mi brazo favorito, Brazo de Plata, quien además fue el que más nombres tuvo. Brazo de Plata, Elvis Porky, Super Porky. Ya saben, ya he contado historias de Super Porky en este podcast. A ver, no lo estoy agarrando de nuevos. El hijo más importante de Brazo de Plata es Psycho Clown. De todos modos, ahorita profundizamos porque este árbol genealógico es enorme. Y de ahí nos vamos a Brazo Cibernético. Brazo Cibernético, también conocido de alguna manera como el arquero, tiene una descendencia luchística grande. Y lo curioso es que, por ejemplo, son nombres que ya no resaltan tanto porque no vienen de los tres primeros hijos. Esto a mí me llama mucho la atención y espero que un día cambie. El hijo más reconocido actualmente de Brazo Cibernético es, sin duda, el bueno de Robin. Y luego tenemos a Brazo de Platino. Igual, les digo, la descendencia aquí ya no es tan específica. Y luego tenemos a Super Brazo. Es decir, todos utilizaron algún brazo en su nombre. Y dependiendo el luchador, creo que fue Brazo Cibernético el que llegó a utilizar Charito Cruz Jr. De aquí, puta, hermanos, se empieza a desencadenar un árbol genealógico impertinente. Y te voy a mencionar lo que más o menos yo entiendo. Sé que hay muchas otras historias que ni siquiera yo mismo me las conozco y que descubres un montón de cosas. Ahí te va. Brazo de Oro se casó en algún momento con Lady Apache. Ya vamos a empezar. Es que Lady Apache estuvo casada con todos. Lady Apache debe ser la mujer que con más hombres estuvo casada. Se casó con Electroshock. Se casó con el Apache, por supuesto, de ahí viene su nombre. Y se casó con el Brazo de Oro. No tuvieron hijos hasta donde yo sé, porque la descendencia de Lady Apache no me queda clara, pero según yo no es ningún Alvarado. Sin embargo, y fuera de eso, Brazo de Oro sí tuvo 3 hijos. Una hija, bueno, tuvo más seguramente, pero que se dedican a la lucha libre, tuvo 3 hijos. No con Lady Apache, reitero. Aramis, que no es Aramis Hologram, es una chica llamada Aramis que entiendo sigue un poquito en la parte oscura de la lucha libre. La Máscara, quien es probablemente a nivel general quien más éxito ha tenido entre todos los Alvarado de este árbol genealógico. La Máscara fue un ingobernable, luchó muchísimo tiempo en Consejo Mundial y era compañero de Andrade cuando se llamaba La Sombra y de Rush. Sin embargo, la salida de Andrade del Consejo y la caída de la Máscara a manos de Dragon Lee, como que de alguna manera diezmaron su carrera y se desapareció, incluso prácticamente se retiró. Ha regresado a luchar, pero no a ningún encordado importante. Parece que hay una depresión muy importante en él y que ha dejado el camino de la lucha libre, por lo menos como alguna vez lo vio. Fue uno de los luchadores más importantes de su dinastía. El tercer hijo que tenemos registrado por un tiempo se llamó Brazo de Oro Jr. Por cierto, Brazos de Oro Jr. ha habido varios.
Máximo fue Brazo de Oro Junior incluso también. Pero este Brazo de Oro Junior pues es el que más sentido tiene durante un tiempo, pues porque es hijo de el Brazo de Oro original, ¿no? Ahora, a mí hay algo que me gusta muchísimo con los hijos de todos estos luchadores. Por lo menos de esta primera parvada de generación. Y es que, independientemente del nombre de su papá, algunos decidieron no utilizarlo, la mayoría. Y es ahí donde encontraron el éxito. Nos deja esto la pregunta de qué pasa cuando un hijo decide no usar el nombre de su papá. Actualmente, y lo he mencionado en otros podcasts, las máscaras de los Alvarados caen. Son de las que más caen. De hecho, según recuerdo, ninguno de estos Alvarado mantiene su máscara. De los que ya he mencionado, a excepción de la Parca, por supuesto, porque va iniciando su carrera. Pero tiene esa maldición de que todas las máscaras caen. Todas, 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 todas. Tarde o temprano. Excepción de el luchador, creo yo, con mejor trayectoria de todos los Alvarado. Ya vamos a llegar a él. El Brazo tuvo un hijo que es el hijo del Brazo, pero hasta el momento no hay nada reseñable para este luchador. Y de ahí nos vamos al Brazo de Plata, a Super Porky. Brazo de Plata tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, por lo menos que se dedican al ámbito luchístico. El mayor, que en algún momento fue Brazo de Oro Junior, Máximo el exótico. Es aquí donde yo te empiezo a decir que efectivamente cuando no tienen el nombre del papá, como la máscara, que la máscara, bueno, al final del día es una referencia al brazo, ¿no? Pero bueno, la máscara, la Parca, Psycho Clown, Máximo, es como que empiezas a ver, pues efectivamente esta parte de, oye, pues sí hay una conexión importante entre todos estos, ¿no? Entonces, en lo que refiere a Máximo, pues su carrera como exótico fue importante. Ha sido el único exótico, además de Dulce Gardenia, y Dulce Gardenia, mira que está diezmado, ha sido el único exótico en Consejo Mundial con un éxito, por lo menos en los últimos años, con un éxito absoluto. Muy, muy, muy querido por el aficionado, una trayectoria muy especial y mientras estuvo en el Consejo, apapachado. ¿Qué pasa? Que Máximo es de los Alvarado que se meten en temas con Último Guerrero. Usted sabe, y por esto se habla tanto de que Último Guerrero tiene la vara alta en Consejo. Llegó un momento donde Máximo le junta una comitiva de Alvarados, en la cual entiendo no estaba Robin, para destruir uno de los carros de Último Guerrero. Y quien conoce Último Guerrero sabe que tiene carros muy bonitos. Con la finalidad de dar un golpe de autoridad que no iba con las iniciales de la empresa, porque al final pues todas estas circunstancias eran arbitrarias. Destruir un carro fuera de kayfabe es una cosa muy específica. Y esto termina por sacar mal a Máximo y a otros Alvarados del Consejo Mundial. Y por eso se habla tanto de la vara alta de Último Guerrero. Pero la verdad es que en ningún contexto destruirle un objeto como un carro a otra persona puede significar algo positivo. De ahí la carrera de Máximo empezó hacia picada. Y déjame contarte un par de cosas más. Máximo, a pesar de representar un personaje exótico, que para quien no lo entienda que aquí, que me sorprendería porque quienes siguen el Patreon son personas conocedoras, un personaje exótico es una exaltación de la identidad sexual relacionada a la homosexualidad de un hombre, y específicamente al transvestismo.
ya hay luchadoras trans en México. Y aquí quisiera hacer una acotación, porque no es lo mismo transvesti, transgénero y transexual. ¿Ok? Seguramente hacer la connotación puede ser un poco arbitrario de parte de una persona que no pertenece a la comunidad. Pero, ay, cabrón. Perdonen al gato. Pero, sí me parece importante señalar, en búsqueda de algún día, pues, llegar a poder profundizar sobre este tema, que los luchadores exóticos regularmente son luchadores transvestis. Esto no es peyorativo, es un término que se utiliza incluso dentro de la propia comunidad. Para fines generales, transicionar se entiende como la transexualidad en general. Pero, ¿qué implica el transvestismo específicamente? Una adaptación del género contrario al que naciste en lo que refiere a la forma de vestirse, de arreglarse e incluso de comportarse. ¿Ok? La transexualidad es ese punto de cruce, ¿no? Cuando empiezas a utilizar hormonas, cuando empiezas a, a buscar, pues, el cambio físico real del género. Y ya después, el transgénero es cuando ya hubo el cambio completo, ¿no? Cuando ya se hicieron las operaciones pertinentes para llamarse hombre o mujer de manera física, aunque de manera mental, desde el transvestismo probablemente ya lo eran. ¿Por qué explico todo esto? Porque a pesar de que en los exóticos el transvestismo o la transexualidad en general es notoria, no todos los luchadores exóticos son homosexuales o, en su defecto, son transexuales. ¿Qué implica esto? Que gente como Máximo no era gay ni es gay. Pero la propia circunstancia de emular a un hombre gay le ha costado mucho en lo que refiere a su proceso cognitivo. Y en determinado momento, incluso una desviación del camino de la vida. Máximo es famoso, entre otras cosas, por haber declarado que se quería matar. Lo cual no es poca cosa, amigos. Si se me permite decirlo. Entonces, el otro detalle importante acerca de Máximo, ya para cerrar con Máximo. Bueno, y déjame profundizar un poquito ahí porque creo que es interesante. Dulce Gardenia menciona en una ocasión, en una entrevista, que obviamente él también es un luchador que representa a un exótico, pero no forma parte de la comunidad y de hecho tiene una familia, que muchos hombres se le han acercado pues a pedirle servicios sexuales. Y él mismo los ha negado al decirles, pues no, o sea, yo no soy homosexual. No, bueno, pero te pago. No, 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 es que no soy homosexual. No, bueno, pero me tiraste un beso, pero no soy homosexual, güey, es un personaje. Entiendan esto con Máximo al siguiente nivel. Muy probablemente Máximo, por la generación en la que se desarrolló, haya tenido otras circunstancias que no ha expresado todavía. Ya como último detalle de Máximo, él estuvo casado con India Sioux, la India Sioux actual del Consejo Mundial, durante muchos años. Y eso vio la carrera de India Sioux, pues, como eso hizo que la carrera de India Sioux viera un final. Ella explica que es por sus embarazos, que como madre, pues ya ella solita dijo, bye, ¿no? O sea, este mundo no es para mí, me quiero enfocar en mis hijos. Pero es muy curioso que en cuanto se divorcian,
es que viene este resurgimiento de la India Sioux, ¿saben? Es muy curioso, es por demás curioso, amigos. Entonces, yo no lo dejaría suelto. India Sioux tiene, junto con Máximo, 2 hijos, pero ninguno está interesado en el mundo de la lucha libre. Por lo que esta combinación entre los Ortiz, porque ya saben que la India Sioux viene de una dinastía bien importante de lucha libre, que incluye a Pirata Morgan, que incluye a Hombre Bala y que incluye a Rey Bucanero. Otra dinastía a la cual analizar, ¿eh? Pero, pero en lo que respecta a los hijos de India Sioux, pues no están muy interesados y entonces la sangre que traen Ortiz Alvarado, Alvarado Ortiz, probablemente no vaya a ser lo que su destino tenía preparado para ellos. Habrá que ver, siempre habrá que ver. Después de Máximo sigue el siguiente hermano, que es sin duda el más importante de la dinastía hasta el día de hoy, Psycho Clown. Psycho Clown tiene la mejor carrera de todos estos hombres. Si bien Chadito Cruz es histórico y los 3 primeros brazos de alguna manera también lo son, lo que ha hecho Psycho Clown es innegable. Se convirtió en la máxima estrella de la lucha libre mexicana en su época, ¿sabes? Y eso no es poca cosa. No había un místico. Psycho Clown adquirió ese lugar con un personaje que no tenía un abolengo. Se convirtió en el máximo ídolo de la lucha libre mexicana. Y es algo que, a pesar de todos sus familiares ser muy queridos, ninguno ha logrado todavía. Quizás la Parca se pueda acercar en algún momento a este punto, pero mientras no pase, Psycho Clown es el único que ha llegado a ese lugar. Además, es de los únicos Alvarado con trayectoria que mantiene su incógnita. Y esperemos que así sea para el resto de los días. Si algún día Psycho deja de trabajar para AAA, no sé si retomaría el personaje de Super Porky, de Brazo de Plata, que en algún momento fue Brazo de Plata, por cierto, y me parece que luchó en consejo con ese nombre. No hay mucho más que profundizar sobre Psycho. Ustedes ya conocen su trayectoria y es uno de los grandes favoritos. Pero sí quiero señalar que está casado con Zaraida Casas. Zaraida Casas no es luchadora, pero es hija de Negro Casas. ¿Me entiendes? Y entonces aquí, puta, güey, la sangre. Porque aparte es hijo hija de Negro Casas y de Dalis. Dalis tiene muchos años de estar aquí en México. Entonces tiene triple sangre luchística. La de Dalis, quizás es la menos importante, caribeña. La de los Casa. Mezcla Casas Alvarado, me parece brutal. Brutal. Y tienen hijitos, tienen como 2 hijitos, entiendo. Los cuales tengo la percepción de que sí están interesados en el mundo de la lucha libre. Y espero que así sea, porque creo que es la mejor mezcla luchística que podrías hacer. Casas Alvarado, qué locura. Ya he contado la historia del Negro Casas con su hija allá en la del Valle, ¿no? Si no la he contado, pídanmela, que me parece una gran historia. De ahí tenemos a Hijo de Brazo de Plata, que no sé nada de él. A Muñeca de Plata, que sí le he visto luchar, pero no es demasiado relevante. Sin embargo, suele trabajar con sus primos y sus hermanos. Y finalmente, 3 hijos chingones salieron de esta dinastía en lo que refiere al mainstream. Goya Kong es hija de Super Porky, hermana de Máximo y de Psycho Clown. Goya Kong es una luchadora XL que durante muchísimo tiempo hizo carrera en AAA y que sigue hasta el día de hoy, pues siendo una luchadora a la cual se le invita a funciones de cierta relevancia en las independientes. Ella se sale de AAA junto con su marido, y aquí una vez más la sangre luchística. Su marido es Carta Brava Jr., que hasta donde yo sé no tiene ninguna relación con los Carta Brava de acá de Xochimilco.
Y en esa misma combinación, pues hayan andado fuera de AAA desde entonces, trabajando en las independientes y dándolo de todo. A mí me gusta porque creo que es el primer ejemplo de un éxito en la familia referido a una luchadora. Ya hablamos de Aramis, ya hablamos de Muñeca de Plata. No son, por el momento siguen sin ser luchadoras que exploten, a pesar de que Muñeca de Plata sí es muy invitada a eventos de importancia. La he visto en las funciones de Fuerza Guerrera, en las funciones de El Santo, pero sigue siendo una luchadora foránea, digámoslo así, que sigue siendo más importante en funciones foráneas. Mientras que Goya Kong ha sido importante en funciones foráneas, pero también en funciones céntricas. Y eso, para mí, es un detalle importante. Creo que debería buscar un camino Goya Kong para sí misma que, que sepa presentarse como algo importante, sin duda. De ahí tenemos que pasarnos, ahora sí, a Brazo Cibernético. Brazo Cibernético, una vez más, ya forma parte de este grupo de Alvarados que no son los más importantes. Y yo no sé quién para determinar, pero la historia es quien lo ha determinado, ¿no? Brazo Cibernético tiene 3 hijos. Brazo Cibernético 2, que por ahí lo he visto y en algún momento estuvo haciendo tercia con Brazo de Oro. Eran los nuevos Alvarado. También está Arquero, que tampoco ha hecho gran cosa. Y el más importante de estos hijos es Robin. Y Robin, Chupatesta, no solo es el hombre que acaba de perder su máscara en Consejo Mundial en la Arena México, sin salida, ante los Calavera, y que reafirma esta circunstancia de que los Alvarado son luchadores que no mantienen la máscara, más si son muy queridos. Sino que además, y de tener una trayectoria sencilla en el consejo, pero pues yo digo que de alguna manera querido, ha ganado torneos de parejas, con por ejemplo Hombre Bala Jr. Además de todo esto, es cuñado de Máscara Dorada, del Máscara Dorada actual. Por si alguna vez te habías preguntado por qué tanta relación entre ellos, son cuñados. Entonces, por ahí, en algún momento, la sangre del Panterita del ring se va a empezar a mezclar. O ya se mezcló. Ya se mezcló, ya se debe de haber mezclado más bien, porque los hijos de Robin salieron a quitarle la máscara. Con, con, con los Alvarado. Qué locura de combinaciones, güey. Qué locura de combinaciones. O sea, imagínate que todos los cuarta generación sí que fueran a ser luchadores. Ya no son primos cercanos, pero son primos de alguna manera. Y todos tienen un abolengo de luchístico chingón. Y pueden hacer cosas muy chidas, Y pueden hacer cosas muy chidas. De ahí nos tenemos que pasar a Brazo de Platino. Que tengo la impresión de que es el brazo menos trascendental de la historia. Y a su hijo, el hijo de Brazo de Platino. Y luego está Super Brazo, que fue el último brazo que... Ay, aquí creo que acabo de decir una pendejada hace rato, No sé si Super Brazo es ese luchador que en algún momento fue asignado como el representante de los Alvarado en la película de Límite sin Tiempo que te estaba mencionando en los primeros minutos del podcast. Puede que me estuviera cagando y era el super brazo en realidad. Y tiene más sentido porque no tiene nada de lógica que el brazo estuviera en aquella época trabajando duro en AAA. Perdóname. Era super brazo, estoy casi seguro que es super brazo. Y Superbrazo tuvo a Superbrazo Junior y a Brazo Celestial, que era el tercer miembro de esta
conjunto, de este stable, de esta tercia entre Brazo de Oro Jr., es decir, acá la Parca, Brazo Cibernético y Brazo Celestial. Ellos durante mucho tiempo fueron en las independientes los Alvarado. Entonces, dicho de esta manera, la historia de los Alvarado pues es enorme. Y las combinaciones que se han ido generando lo son aún más. Ya de ahí hubo una hija a la cual no mencioné, que es Guadalupe Alvarado. Guadalupe Alvarado tuvo al Mosquetero del Diablo, que por ahí lo he visto alguna vez. Muchos de estos luchadores aún están encontrando su estilo, aún están encontrando su verdad, pero la mera realidad es que el camino que han estado siguiendo es por demás pomposo, y creo, y no tengo la menor duda, de que próximamente vamos a estar viendo más logros de los Alvarado. No me queda la menor duda, hermano. No me queda la menor duda. Dicho esto, revisamos todo lo que yo sé de los Alvarado. Estoy seguro que hay muchos más regados, porque te estoy hablando de los que tienen los nombres asignados, pero es que muchos han usado otros nombres. Y por ejemplo, quien ahorita llega a la lucha libre y ve la Parca, no va a relacionar a la Parca con Super Porky. Para nada, ¿no? Más fácil es que WWE te lo mencione, que de hecho lo hicieron en el Royal Rumble. Mencionaron que la Parca es sobrino de Super Porky. Y ya a lo mejor por eso, ¿no? Pero sí hay muchos Alvarado que están como perdidos por la propia circunstancia de que los nombres no terminan de funcionar. Parece que los nombres de los brazos les funcionaron, incluso no a todos los brazos. Saben que Brazo de Plata es más conocido por ser Super Porky que por ser Brazo de Plata. Entonces, son ese tipo de circunstancias a las que me refiero. En fin, así es la vida, así son las circunstancias, y nosotros contentos y felices de seguir disfrutando de su lucha libre. Gracias por haber escuchado el podcast semanal. Va a salir un poquito tarde, pero seguimos adelante, seguimos avantes. Nos vemos este miércoles con el episodio 86 del podcast. Nos vemos el viernes con el Vintage Spirit 17 sobre Elimination Chamber 2012. Y el siguiente domingo tenemos el análisis de la carrera. Bueno, no análisis porque yo no la viví, pero por ejemplo, un pequeño resumen de la carrera del Satánico en la lucha libre mexicana. Sin más, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.